Hasta aquí el resumen de las noticias de la vereda. A continuación, el último programa del ciclo preparado por Cecilia Freire junto a sus invitados para hablar acerca del proyecto de ley de garantías de la niñez. Muchas gracias por estar junto a nosotros en la vereda. A las 22 horas, posteriormente, Arde Troya con el Poder Ciudadano. No se lo pierdan. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa de la vereda que tan amablemente nos ha facilitado para poder explicarle a la ciudadanía qué es el tema de garantías de la niñez. Esta noche tengo a dos invitados, al doctor y abogado Carlos Casanova, profesor de la Universidad Católica, y también a Kevin Márquez, con Mis hijos no te metas, Perú. Vamos a conversar por qué los peruanos no tienen ninguna de las leyes que nosotros en Chile estamos sufriendo y estamos teniendo que defendernos de ellas. Muy bienvenidos a ambos. Gracias, Cecilia. Sí. Gracias, Cecilia. Ok. Carlos, cuéntanos. ¿Cómo llegas tú a conocer de este proyecto y qué te parece? Hemos leído una carta muy potente que tú le has escrito a los senadores y donde tú has argumentado varios puntos y quisiera que lo pudieras desarrollar para aquellos que no han leído esta carta. Muy bien. Bien, yo me enteré del proyecto de garantías de la niñez por medio de los diversos grupos que están en Chile tratando de defender los derechos de los padres a educar a sus hijos y a mantener la patria potestad. No recuerdo cuál grupo exactamente, me puse en contacto con el proyecto. Ahora, el proyecto es realmente desastroso. O sea, el proyecto pretende cambiar totalmente las relaciones de los niños con los padres y con el Estado. O sea, el proyecto pretende sustituir a los padres por organismos estatales y por tribunales, o sea, organismos de administración pública y tribunales que se conviertan en los garantes directos de los derechos de los niños. Hay como un ruido, no sé. Sí, sí. Puede ser, Kevin, puede ser que tenga ruido de fondo. Ahí. Sí. Ya, Carlos. Ya. Sí. Ahí. Eso, sí. Entonces, pretende cambiar totalmente las relaciones de los padres con los niños y de los organismos estatales con los niños y convertir a organismos estatales administrativos y judiciales en los garantes de estos supuestos derechos de los niños. Eso es lo primero. Realmente este cambio significaría una virtual abolición de la patria potestad de los padres sobre los niños. En segundo lugar, la lista de los derechos que se consagran es una lista desastrosa. O sea, uno de los derechos que se consagra en este proyecto de ley es el derecho a la educación sexual integral, desde el preescolar, si no recuerdo mal. Este tema ya se discutió en la Cámara de Diputados y ya fue derrotado en la Cámara de Diputados, de manera que no tiene mucho sentido que aparezca ahora acá. Lo que se mostró en la Cámara de Diputados es que cualquier reforma en esta materia necesita un quórum calificado. Pero claro, si esta ley introduce el derecho de manera, vamos a decir, programática, entonces tendremos por los siguientes años una espada de Damocles sobre la cabeza, porque en cualquier momento podrán presentar otro proyecto que finalmente resulte aprobado, ¿verdad? Ahora, la educación sexual integral es un desastre, es una agenda que está promoviendo la ONU y la Organización Mundial de la Salud, y que les voy a poner algunos ejemplos. Según la Organización Mundial de la Salud, los niños deben recibir educación sexual y ellos dicen que tiene que estar adecuada o ser conforme a las diversas edades de los niños, y según ellos, entre los 0 y los 4 años, los niños deberían aprender a masturbarse. Entre los 6 y los 9 años, los niños deberían hacer juegos de roles desnudos, niños y niñas, juntos. En esa misma edad, los niños deberían ver sexo heterosexual, entre los 6 y los 9 años. Durante todo este tiempo, los niños tienen que seguir masturbándose.
Luego, entre los 15 y los 18 años, hay más cosas en el medio, pero entre los 15 y los 18 años los niños finalmente tienen que realizar sexo heterosexual primero, después sexo oral y finalmente sexo anal. Ese es el programa de la Organización Mundial de la Salud. Esto es un proyecto para realmente subvertir enteramente las mentes de los niños y convertirlos, hacer que no sean más niños. Hay otro derecho que es el de la identidad de género, que tiene todo tipo de problemas de los que podemos ir hablando. Después hay otro derecho, por ejemplo, que los niños tienen derecho a circular en la ciudad. O sea, que los niños podrán decirles a los padres, yo por mi derecho me voy a ir a tal lugar de Santiago, y si los padres se oponen, ellos podrán llamar al organismo administrativo para que los protejan su derecho de circular por la ciudad. Además, los niños tendrán derecho a organizar manifestaciones pacíficas y asistir a ellas contra la voluntad de los padres, incluso. O sea, como digo, es una abolición de la patria potestad. Y en el fondo del proyecto lo que hay es una revolución. Se quiere convertir a los niños en una especie de ejército rojo, ¿verdad? En los promotores de la revolución en Chile, que es lo que ha pasado en los últimos años. Pero la justificación que se hace, voy a decir dos justificaciones que se dan. Una es que los niños hasta ahora son considerados por los padres como una propiedad, porque los padres dicen, por ejemplo, con mis niños no te metas, como dice Kevin, ¿verdad? Con mis niños no te metas. Entonces eso es como una propiedad y hay que eliminar esta concepción de los niños como propiedad de los padres. Pero eso es un disparate, porque cuando en castellano, cuando uno usa el genitivo, mis niños, ¿verdad? Los míos, no siempre está refiriéndose a la propiedad. Uno puede decir, este es mi amigo, y cuando uno dice mi amigo, uno no está diciendo, esta es mi propiedad. Lo que está diciendo es que lo que le pasa al amigo, uno también lo sufre, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con los niños. Lo que hay es una identificación afectiva entre los padres y los niños, que es única, y el proyecto ignora eso, ignora que esa identificación afectiva es probablemente lo más importante que hay en la formación de un niño, y quieren reemplazar eso por un organismo impersonal, administrativo o judicial. En otras palabras, este proyecto es una locura. Es algo nunca visto en la historia de la humanidad, nunca visto. Pretende tratar también a los niños como si fueran un sujeto autónomo, y ese concepto viene de Kant, el sujeto autónomo, pero Kant mismo dice que el niño tiene que estar sometido a la patria potestad hasta la emancipación, que ocurría a los 21 años, si no me equivoco, en su tiempo. Entonces, nadie, ningún pensador serio en toda la historia de la humanidad ha incurrido en semejantes disparates, ¿ya? Pero eso sí, seguramente en la OMS algún pensador que sobrepasa a todos los pensadores de todos los siglos, que es oscuro, eso nadie lo conoce, pero él cree que sabe más que todos los que han existido en toda la historia de la humanidad. No, este proyecto es realmente una revolución radical. Y el pretexto es conceder unas supuestas garantías a los niños. Y esto no es algo nuevo. Lo mismo encontramos en la obra de Marx. En el Manifiesto Comunista, Marx abiertamente dice que quiere abolir la familia, pero como eso suena feo, entonces dice, no, lo que pasa es que queremos liberar a los niños de la explotación a que han sido sometidos por los padres, o liberar a la mujer de la explotación a que ha sido sometido por el marido. Es un pretexto para abolir la familia. Pero, sí. Carlos, es tremendo lo que nos cuentas. Durante toda la semana hemos estado conversando con distintas personas sobre este proyecto. Sabemos que está en la Cámara del Senado, se estaría votando dentro de pocos días. Hace unos días atrás, la ministra Carla Rubilar se comprometió con la oposición a sacar adelante este proyecto de garantías de la niñez, aun cuando el presidente de la República, Sebastián Piñera, ha dicho que él iba a proteger la familia. No se entiende cuál es el propósito, no se entiende que gente que tiene supuestamente valores cristianos, que el presidente habla de Dios, esté promoviendo un proyecto como este, como para abolir la familia. Y es por eso que hemos invitado en esta noche
a Kevin Márquez, de Con mis hijos no te metas Perú. Ellos han tenido una gran batalla, han batallado. Y veo a veces con envidia, una envidia sana, no sé si existe la envidia sana, pero veo con envidia las fotografías, las gráficas que han quedado de las actividades que ellos han tenido. Kevin, bienvenido y cuéntanos cómo ha sido para ustedes la lucha en contra de todos estos proyectos. Bueno, hola a todos. Bueno, en fin, en particular, en Perú la lucha ha sido un poco distinta a Chile en sí, porque en nuestro caso eh, hemos hecho una articulación un tanto más distinta. No hemos organizado todo en base a una asociación o nos hemos registrado como asociación o algo por el estilo. Tampoco hemos percibido ningún ingreso de alguna ONG o algo por el estilo. Todo lo hemos hecho a través de redes sociales, específicamente, a través de Facebook y a través de Twitter. Y posteriormente hemos convocado a las iglesias en general, tanto católicos como cristianos, como evangélicos. En sí, no hemos hecho alguna distinción en todos los planos. Incluso cuando tuvimos nuestra primera gran marcha, invitamos varios políticos que estaban a favor de la vida y la familia, y eran de distintos partidos políticos. Incluso había unos que tenían pensamientos más de izquierda y otros mucho más de derecha, y todos estaban en el mismo lugar. Entonces, lo que intentamos fue no buscar puntos con los cuales diferenciarnos, sino buscar los puntos en común. O sea, ¿qué en común puede tener alguien de izquierda con alguien de derecha? Que en algún punto de vida y familia se van a entender. Entonces, convocamos ese punto. Por ejemplo, en el caso de las iglesias evangélicas también tuvimos personas muy pentecostales, y tuvimos personas un poco más liberal en ese sentido. Pero entre todos fueron marchando juntos y abrazados. Y eso era algo que nunca se había visto. Incluso hay una foto que no la pasé, pero es la foto histórica en donde están todos los pastores que antes, durante 50 años, no se han hablado ni nada, estaban abrazados juntos, marchando en la gran marcha nacional que tuvimos el 4 de marzo, donde hubo 1.5 millones de personas en todo el Perú. Increíble. Nosotros estamos invitando en esta semana, el día de mañana vamos a tener una manifestación en el Metro Golf Santiago a las 11 de la mañana, y la verdad es que las expectativas son muy poquitas, porque de alguna manera, no entiendo por qué, ustedes pueden sacar a 1,5 millones de personas a la calle, y nosotros cuando hemos tenido alguna de estas actividades hemos llegado a tener, cuando es masiva, 200 personas. Entonces me queda esta pregunta: ¿a los padres chilenos no les interesa sus hijos? ¿A los padres chilenos no se enteran en redes sociales, no ven las redes sociales? ¿Los padres chilenos no ven programas como este? Mira, ahí tenemos la fotografía de las marchas que Sí, ustedes es en la Plaza de Lima. Exacto. En la Plaza San Martín. Y la verdad es que me pregunto, esto no sé si lo voy a saber algún día. Kevin, ¿con qué leyes? Tú escuchaste al profesor hablar de lo que es las garantías de la niñez. ¿Ustedes han tenido que enfrentar el intento de cambiar o de darles estas garantías con la educación sexual integral, por ejemplo? No, felizmente no, porque para que ingresen ya ese tipo de leyes como la de sí, primero se necesita otro, por así decirlo, otro paquete de leyes. Entonces, a lo que nosotros hemos abogado es al sentimiento paternal en sí. Recuerden que no podemos nosotros tratar de ir específicamente a la razón, porque si vamos a la razón, obviamente vamos a tardar muchísimo hasta que las personas entiendan el por qué
hacemos lo que hacemos, por qué defendemos la vida y la familia. Si yo le explico a una persona, voy a estar con esa persona dándole clases 8 meses, 1 año y medio, para que lo entienda a la perfección, lo adopte y diga, oye, tenemos que salir a hacer algo. Pero ¿cómo logras eso en un lapso de 3 meses, por ejemplo? Simplemente tienes que apelar al sentimiento en sí. Por ejemplo, al sentimiento de un padre con su hijo. No hay nada que lo pueda alejar. Kevin, No hay y absolutamente con razón de qué salieron el 1,5 millones de personas que estaban defendiendo. Ya, en este caso, entró la palabra género a los libros de educación primaria y secundaria. Pero ingresó de una manera, nosotros lo decimos muy caleta, muy asolapado, puesto allí en una partecita, chiquito, muy inocente, y nosotros ya lo habíamos visto, y obviamente lo hicieron justo cuando hicimos un primer video, lo que ellos habían puesto, respeto a los niños y a las niñas es indistinto a su identidad de género. Entonces, de por sí, hablar de identidad de género ya es un término ideológico. Entonces, fuimos directo a pedir el retiro de la palabra género. Nada más. No O sea, que cuando por... ustedes enfrentaron lo que es la ideología de género, o en este caso el abolir, ¿cierto?, el sexo biológico y entrometer esta idea, se levanta toda una nación y defiende a sus hijos. Carlos, ¿por qué crees tú que esto pasa? ¿Por qué crees tú que en Perú se puede hacer algo como esto y nosotros estamos aquí luchando con, no sé, 50, 100 personas? ¿Qué crees tú que pasa? Hay varias cosas, yo creo. Primero, la impresión que tengo yo es que la idiosincrasia del peruano es muy diferente a la del chileno. El chileno es tímido. Eso es una primera cosa, yo creo que ocurre. El chileno es muy tímido. Pero tengo que contarle un poquito a los que nos están oyendo que Carlos no es chileno, es venezolano, no. Vive hace 15 años en Chile, así que, bueno, es casi como chileno. Sí, pero por ejemplo, cuando yo voy a una conferencia, cuando acaba el conferencista, nadie levanta la mano. Y yo siempre soy el primero que levanta la mano para abrir el diálogo. Y ahí yo veo, el chileno no se atreve a hablar. Primero tiene que hablar otro para que él hable después. No se atreve a hablar así. Entonces, eso es una razón, vamos a decir, sociológica. Uy, se nos perdimos. ¿Soy yo o perdimos No, sí. Ahí, sí, quedó congelado, Carlos, ¿no? Señal de Carlos, yo creo que hay razones más. Ahí. Ahí, bueno, perdón. Eso, mi conexión a veces falla. Pero en Chile la revolución nunca paró. O sea, después de que cayó Allende, aquí continuaron trabajando grupos revolucionarios, como se ve en el intento de asesinato de Pinochet, por ejemplo. Bachelet llegó en el año 79 de vuelta y se metió de una vez en el frente revolucionario, ¿cómo se llamaba? Manuel Rodríguez. O sea, ella era miembro del grupo terrorista violento que intentó matar a Pinochet con un cohete y que mató a Jaime Guzmán. Entonces, acá la revolución ha continuado sin cesar desde el tiempo de Allende. En Perú fue... Ahí lo volvimos a perder. Interesante lo que nos menciona Carlos, porque claro, ellos trabajan como hormigas y el chileno se dedicó a trabajar. Ay, qué lamentable. Perdónenme, aquí estoy otra vez. Voy a dejar el video apagado. Ok. Sí, pero en Perú la revolución se vistió de sendero luminoso y fue realmente muy cruenta, muy cruel. Fue algo terrible. Entonces yo creo que el pueblo peruano entendió
muy bien que la revolución es perversa, es perversa. De hecho, Fujimori derrota a Sendero Luminoso armando al pueblo y entrenando al pueblo para que extermine a Sendero Luminoso, y el pueblo lo exterminó. En cambio, acá eso nunca ocurrió. Acá la revolución entendió lo que pasó en el Perú, entendió lo que había pasado acá y decidió seguir una estrategia mucho más solapada que la que había seguido en Perú. Entonces la señora Bachelet y Lagos y la democracia cristiana, que está llena de revolucionarios, fueron poco a poco corrompiendo las costumbres de los chilenos, echando a perder la educación, ¿verdad? Infiltrando la educación. Entonces, fíjate, Kevin dice que con la introducción de la palabra género hubo una reacción masiva. En Chile nos han metido eso desde hace décadas y nadie hizo nada. Nadie hizo nada, porque han ido poco a poco infiltrando el veneno en la educación, en los niveles más básicos hasta los más altos, de manera que ya la mentalidad de la mayoría de los chilenos es revolucionaria. O sea, aún aquellos chilenos que se oponen a la revolución, sin embargo, tienen categorías muchas veces revolucionarias en su mente. Y eso se ve muy claramente en el clero católico. El clero católico está lleno de mentalidad revolucionaria. Nosotros acá no hemos tenido ningún apoyo del clero católico o muy poco apoyo del clero católico. En Perú tú tenías como arzobispo de Lima a Monseñor Cipriani, que se había enfrentado en Ayacucho con Sendero Luminoso con una valentía impresionante. No hay nada así acá, no hay nada. Entonces, yo creo que esto tiene una influencia muy grande sobre lo que está ocurriendo en Chile. Y luego tienes que en Chile han sabido infiltrar, o sea, gobierno de oposición, no sé si se oye, ¿se oye? Sí, estamos escuchando. Gobierno de oposición son revolución. Mira, en el 2008, cuando Bachelet había hecho unas normas, no sé si te acuerdas, Cecilia, para distribuir la píldora el día después, que incluso era obligatoria para los médicos. Ya, esas normas administrativas fueron discutidas en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dijo que eran inconstitucionales porque violaban el derecho a la vida. ¿Qué hizo Bachelet cuando ocurrió eso? Presentó un proyecto de ley en el Parlamento. Y ese proyecto de ley recibió el apoyo de Piñera. Ese proyecto de ley, que era un desacato abierto al Tribunal Constitucional, recibió el apoyo de Piñera en este sentido. Piñera dio libertad a los parlamentarios de que apoyaran el proyecto de ley, a los parlamentarios de la alianza. ¿Ya? Y eso no se puede hacer. Cuando el máximo tribunal que custodia la Constitución dice que es contrario al derecho a la vida, la distribución de la píldora el día después, el jefe de la alianza no podía hacer eso. Estaba desacatando a la Constitución. Después Piñera introdujo en el Tribunal Constitucional una magistrada que fue el voto decisivo para aprobar la ley de aborto. Después Piñera, en este segundo gobierno, una de las primeras cosas que hizo fue introducir la ley de identidad de género. Entonces, está infiltrada el otro lado, está todo confundido en Chile. Y hay una cosa más, Chile es un país muy oligárquico. Y en la oligarquía hay mucha gente muy buena, pero tiene un defecto muy grande la oligarquía, que es que la oligarquía no tolera que se critique a ningún miembro de la oligarquía. Y entonces, si tú logras infiltrar la oligarquía, rápidamente produces una neutralización de cualquier resistencia a una iniciativa de un miembro de la oligarquía. Tú viste eso con la Ley de Educación Sexual Integral. Belolio fomentó ese proyecto. Yo me enfrenté a Belolio. ¿Cuál fue la consecuencia? Me eliminaron de todos los medios de difusión masiva. Porque no te puedes meter con la oligarquía. No puedes meterte con la oligarquía. Es tremendo, realmente fue así. Carlos ha sido un gran defensor de los derechos de los padres a educar a sus hijos, a formarlos. Es un hombre que conoce, ¿cierto?, de cerca lo que es el comunismo, viene de Venezuela, y sí, lo sacaron de todos los lugares, de todos los medios de comunicación donde él había sido invitado. Es tremendo, pero yo creo que tenemos que seguir luchando porque este grupo de gente, tarde o temprano, va a caer. Tú mencionaste el tema del aborto.
En Perú hacen las mismas multitudinarias marchas cada vez que se tocó el tema. ¿Cierto, Carlos? Ustedes tienen un tremendo movimiento pro vida. Kevin. Kevin, perdón. Sí, bueno, es que independientemente de qué sea, con mis hijos no te metas también, es desde la concepción, los hijos son desde la concepción, entonces obviamente defendemos tanto la vida, tanto la familia, y cada vez que ha ocurrido algo por el estilo, por ejemplo, cuando ocurrió en Argentina lo de la campaña del aborto, nosotros nos fuimos a la Embajada de Argentina en Perú, y estuvimos allí hasta la noche, hasta que se fueron. Entonces, acá tampoco han pasado esas leyes, felizmente, gracias a Dios, porque también hemos logrado cortar hasta donde hemos podido y hasta donde hemos alcanzado. Siempre han hecho campaña tras campaña tras campaña, pero también hay que tomar en cuenta que el Perú en sí es un país un poco, es conservador. Es muy En sí, la mayoría de peruanos son conservadores. Exacto. Y como el Perú es un país muy centralista, todo está en Lima, hay mucha población en Lima, siempre se toma el muestreo de las encuestas de Lima y no de provincia. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, una presentación de firmas por ejemplo, para el matrimonio homosexual, hicieron una recolección de firmas de ambos lados. Y los homosexuales presentaron su planillón de firmas con 9.000 firmas, muy orgullosos y todo. Y nosotros presentamos más de 1 millón de firmas en un salón. Entonces, el Perú en sí es bien conservador en ese lado, pero tomemos en cuenta que también nosotros hemos escalado más en el sentido comunicacional, en mostrar qué es un aborto, porque lo que hacen en realidad estas organizaciones, estas ONGs, es mostrarte el problema y mostrarte una supuesta solución bonita. Entonces, nosotros mostramos cómo es esa solución. Pues. Fíjate, Carlos, que Kevin, que yo participé de la campaña Provida en la defensa de la vida desde la concepción, y la verdad es que también fue muy tibio. Creo que lo que dice Carlos, que el chileno es tímido, claro, y cuando alguien se destaca un poquito más, que ha tildado como de fanático, de loco, somos muy preocupados del que dirán. Entonces, si voy a una marcha por la vida, una marcha por la familia, y me pueden ver mis amigos, bueno, tenemos mucha gente con la que trabajamos y que dice, mira, mis amigos creen que yo estoy loca, nadie me cree las cosas que digo. O sea, de verdad, es tremendo la situación que se vive y cómo los chilenos no hemos sabido defender nada. Carlos, cuéntanos, tú nos decías que lo que se intenta es abolir la familia. ¿Para qué quieren abolir la familia? ¿Tras de qué van? O sea, van al totalitarismo. En el Estado totalitario no se tolera ninguna institución intermedia entre el Estado o el partido y el individuo. Entonces tienen que destruir todas las empresas que no controla el partido, tienen que destruir todas las asociaciones que no controla el partido y finalmente tienen que destruir también la familia. En la Unión Soviética, por ejemplo, al comienzo eso hicieron con Alexandra Kollontai, pero en ese momento había algo diferente, que era lo siguiente. En el año 21 o 22, no me acuerdo, la Unión Soviética tuvo una guerra con Polonia y Polonia le dio una paliza a la Unión Soviética. Entonces Lenin se dio cuenta de que lo que ocurría era que no se podía abolir la familia en ese momento. Cuando los marxistas han conquistado un solo país y quieren conquistar el mundo, no pueden abolir la familia porque van a perder toda fuerza. Entonces él echó marcha atrás en eso. Por eso la Unión Soviética fue menos radical mientras existió, ¿verdad? Pero ahora realmente están tan cerca de la dominación global que ya no les importa, ya van destruyendo a la familia a toda velocidad, ¿verdad? Y tienen aliados incluso en Estados Unidos, ¿verdad? Planned Parenthood trabaja en Estados Unidos, pero realmente tiene los pies en China desde hace mucho tiempo, desde los 60, está Planned Parenthood metida allá. Entonces, ese es el problema, ellos quieren abolir la familia.
Yo le quería hacer a Kevin una pregunta, porque una cosa que ocurre aquí también, Kevin, es que los medios de comunicación social están en manos de empresas extranjeras, muchos de ellos, la televisión, muchas radios también, la prensa, por ejemplo, el Mercurio, que se supone que es un diario conservador, está vinculado al New York Times y sigue muchas veces la línea del New York Times. ¿Es así en Perú? ¿No hay prensa libre en Perú? ¿O sí hay? Sí, no, felizmente sí hay medios digitales libres. Por ejemplo, PBO es uno de los nuevos medios que se ha creado, que es de un periodista muy libre que se llama Philip Butters. Y felizmente hay, en cierta manera, algunos periodistas que han decidido, no importa perder el empleo, pero no cortar su libertad, pues, ¿no? Entonces, independientemente a la línea editorial, igual dan su opinión y su opinión igual es bien recibida por muchas personas. Entonces, al medio igual le conviene tener de ambos lados, porque Ya, el mismo medio sabe que la mayoría no es el lado contrario, sino el lado conservador. ya. Entonces, prefieren Y, vender, pues, ¿no? sí, ahora, aquí hay muchos medios digitales libres también, pero en cambio medios de televisión pública, no, ya no, de verdad, creo yo, no. Ya, pero una Es cosa, que aquí se consume mucho digital, no tanto televisión nacional. La televisión nacional ha bajado muchísimo. ya. Y Bueno, una como cosa más, Cecilia, que no quiero que se me olvide, que es lo siguiente. Tú me preguntabas por qué quiere abolir la familia. Una razón es la que ya dije, pero hay otra razón que es más profunda, yo diría. Eh, Marx, Marx fue satánico desde los 18 años. En sus poemas expresamente dice que ha celebrado un pacto con el diablo. El violinista, por ejemplo, dice eso. Y está implícito también en Invocación de un desesperado. Tiene una obra de teatro que se llama Ulanem, que es Emmanuel trastocado, que es típico satanista. Bien. Eh, entonces, en las tesis sobre Feuerbach, Marx dice que hay que eliminar la creencia en Dios. Y para eso se sigue la crítica de Feuerbach, pero dice que no es suficiente. Y pone un ejemplo. Dice, la Sagrada Familia, yo puedo criticarlo como la crítica Feuerbach, que es diciendo que la Sagrada Familia es una proyección a un cielo ideal, imaginario, de la familia humana. Y eso es una crítica necesaria, dice Marx, pero no es suficiente. Él dice, si yo quiero realmente abolir la Sagrada Familia, lo que yo tengo que hacer es abolir el modelo secular susceptible de ser proyectado. Entonces, si yo quiero abolir la creencia en la Sagrada Familia, tengo que abolir la familia. Porque mientras exista la familia, el hombre va a poder proyectarla al cielo ideal. Entonces, el marxismo tiene una guerra contra Dios y esa guerra contra Dios implica borrar toda huella de Dios. Cualquier cosa que pueda llevar al hombre a conocer a Dios tiene que ser aplastada. Por eso, por ejemplo, los marxistas han tratado de destruir la arquitectura hermosa. La Bauhaus intenta destruir la hermosura y dejar solo la utilidad. ¿Y por qué? Porque ellos saben que, como decía Dostoyevsky, la belleza redimirá al mundo. La belleza es el camino para ver a Dios. Y ellos tienen que eliminar eso. Y entonces ellos lo hacen diciendo, no, que la belleza es un concepto burgués, que en realidad lo que hace es enmascarar el interés de clase, que sirve para explotar a los trabajadores, pero eso es pura retórica. La verdad es que ellos quieren cortar todo puente con Dios. Ese es el punto. Y la familia es el principal puente con Dios. Lo que hemos estado viendo es la deconstrucción del hombre, del ser humano, digamos, y al hablar esto de la belleza, de hecho tú puedes ver hoy día cómo la, la moda, los tatuajes, los piercing, todas estas cosas han hecho de que el ser humano, la persona, los jóvenes de hoy, no se arreglan, se afean, se buscan ropa rota, ¿cierto? Sí. Buscan ropa fea, de mala calidad, o en fin, van destruyendo sus cuerpos, y es increíble cómo, claro, porque Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen y semejanza, entonces somos distintos, pero de alguna u otra forma somos lindos todos, porque hemos sido hechos
a la imagen de Dios, y ellos están en una franca rebelión contra Dios, queriendo destruir todo vestigio de lo que Dios haya hecho. Y más aún, mira, ellos quieren acabar con el cristianismo sobre todo. Y en el cristianismo, el centro es Cristo, que es imagen visible del Dios invisible. Entonces, por eso es que el cristianismo es la religión que ha producido las obras de belleza más grandes que hay en la historia de la humanidad. Y por eso es que esta gente quiere destruirlas todas. Están quemando las iglesias en Francia, están quemando las iglesias en Chile, están quemando obras de arte, están quemando las imágenes, están quemando... esta gente quiere imponer un ateísmo activo, un ateísmo activo. Y lo peor es que los jóvenes están sirviendo de peones en esta revolución sin darse cuenta. Y eso es lo que quiere la ley de garantía. Fíjate, Carlos, que tengo esa duda. Tú le haces clases a jóvenes. Sí. ¿Cómo son los jóvenes en la universidad? Mira, ¿Qué Cecilia, cuando yo los recibo medio rebeldes. En algunas universidades, no en todas, porque yo he dado clases en muchas universidades. Pero cuando tú empiezas a mostrarles la verdad, el 95% cambia totalmente, porque lo que han recibido ellos es una manipulación sistemática, un lavado de cerebro. Hoy en día en nuestras universidades, en la mayoría de las universidades y en la mayoría de las escuelas, les enseñan a los jóvenes que no hay verdad. Y lo primero que yo les hago es decirles, eso es absurdo. Si eso fuera verdad, ¿para qué están ustedes en la universidad? Además, ¿es verdad que no hay verdad? Eso es contradictorio. Bien, pero entonces mi experiencia es cuando tú puedes hablar sosegadamente con el joven y explicar las cosas, el joven se da cuenta y cambia. Pero por eso es que Bachelet acabó con la autonomía universitaria. Las universidades en Chile ahora, de 4 a 7 años, tienen que volver a acreditarse. ¿Y ante quién se acreditan? Ante un organismo controlado por el Ministerio de Educación. Entonces, hay un poder enorme de la burocracia estatal sobre la universidad, y eso es radicalmente contrario al espíritu occidental. O sea, en Occidente se ha caracterizado porque se ha entendido que la universidad tiene que ser libre frente al gobierno y frente al poder. Pero aquí los marxistas poco a poco han acabado incluso con eso. Y a mí me dio mucha lástima. Y con esto dejo que hable Kevin también. Pero yo vengo de Venezuela, como decías tú. En Venezuela, en el año 2001 y los años siguientes, yo organicé la resistencia contra el gobierno que quería controlar las universidades. Por eso me amenazaron y por eso me tuve que ir, finalmente. Pero aún hoy el gobierno no ha podido eliminar la autonomía universitaria. Y en el 2001 lo que el gobierno quería hacer es lo que hizo Bachelet con su ley del 2000, no me acuerdo, 17 o 16, no me acuerdo ahora. Pero en Chile los jóvenes marchaban por la ley de Bachelet. Entonces, ¿qué está pasando en Chile? Bueno, lo que está pasando es que hay décadas de manipulación de la educación. Y como digo, aquí la revolución nunca acabó. La revolución ha ido poco a poco tomando posesión de la mente de los chilenos y los chilenos no se dieron cuenta. Fíjate que ahora que tú mencionas eso, el adoctrinamiento viene ocurriendo hace mucho tiempo, pero yo creo que tiene mucho que ver con la calidad o el rol de los padres. Yo recuerdo cuando mis hijos iban al colegio y ellos llegaron con una historia distinta a la que nosotros conocíamos del profesor de historia. Y la verdad es que les dijimos, miren, ¿saben qué? No le crean ni al profesor de historia ni a nosotros. Hay una biblioteca, ahí pueden encontrar material y pueden ustedes descubrir qué es lo que realmente pasó. Pero si nosotros no hubiéramos estado allí, ellos no nos hubieran comentado, no hubiéramos conversado, no hubiéramos pasado tiempo juntos, no hubiéramos sabido qué estaban recibiendo en el colegio, nunca nos hubiéramos enterado y ellos hubieran creído una mentira. Entonces el llamado hoy día es a los padres. Tienen que preocuparse de sus hijos. Esto de que salió el millón de gente a reclamar, hay cosas que reclamar, hay cosas que cambiar, pero fundamentalmente es la realidad de los jóvenes, de los niños en sus casas. Necesitamos los padres volver al hogar y gracias a Dios por la pandemia se han querido destruirnos al revés. Nos han estado fortaleciendo porque la familia hoy está en casa, papá y mamá,
pasando mucho tiempo trabajando algunos, pero están allí. Kevin, nos quedan poquitos minutos. Cuéntanos o dinos, danos una palabra de aliento, danos una palabra de lucha para que podamos enfrentar este tiempo. ¿Qué nos aconseja? Bueno, así como nos están ganando ahorita en el partido, yo creo que igual pueden ganar en relación a, a esta lucha. ¿Por qué? Porque en nuestro caso también teníamos todo en contra. Teníamos muchísimas cosas en contra. Teníamos los medios de comunicación, teníamos el presidente, teníamos parte del Congreso que no sabíamos si estaba a favor o en contra. Entonces, con todos esos puntos en contra, igual se logró. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ir directamente a sus representantes, que son los diputados y senadores, en el caso de Chile, si mal no recuerdo. Y tienen que ir, tienen que señalarlos directamente a ellos y tienen que reclamarles hasta más no poder. Si tienen que pararse en la puerta de su casa todos los días, párense en la puerta de su casa todos los días. A PPK, que fue el tras anterior presidente, porque ya vacamos al presidente y también vacamos ahora último a su vicepresidente. A PPK lo perseguimos tanto que uno de sus ministros, que es pro vida y pro familia y que es nuestro amigo, él nos contó que una vez en la sala donde se reúnen los ministros con el presidente, pusieron un papelón, como siempre ponen, y ponen los temas recurrentes. El tema que iban a ver un día entero era qué hacer con mis hijos no te metas. ¿Cómo hacemos para que pare? Y antes de que ocurriera su vacancia, fue tanta campaña que le hicimos que sabíamos su agenda, sabíamos a qué provincia iba a llegar, y desde arriba, desde el avión, se veía gente ya marchando justo a la hora que llegaba. Cuando iba en camino hacia alguna manifestación o a firmar algo, o justo a salir en un canal, había gente con mis hijos. La última vez, cuando él ya no soportó porque ya estaba a punto de renunciar, utilizamos justo tal cual dijo Carlos. Nosotros hemos sufrido un montón del terrorismo, muchísimo, muchísimo. Y había incluso personas que habían participado con terroristas, que se habían convertido, ahora eran cristianos y dijeron, yo antes era terrorista y me encargaba de poner el logo de Sendero Luminoso en los cerros. Y ahora en los cerros yo pongo Cristo te ama, pero esta vez voy a poner con mis hijos no te metas. Y puso en un cerro gigantesco, se veía desde el avión, decía con mis hijos no te metas. Pepe, el presidente, vio eso y enloqueció y dijo ya no puedo más. A las 2 semanas ya había renunciado. O sea, ya fue extremo. Entonces, en este caso es golpear hasta más no poder. El que se cansa es el que va a perder finalmente. Y por eso, o sea, les digo, ustedes, su trabajo es de hormiga, o sea, tienen que seguir todo el día. Nuestro trabajo fue 24/7, no había descanso, ni domingos, nada, Día de la Madre, Día del Padre, adiós. Todos los días, las 24 horas del día, tienen las redes sociales ahorita, tienen un cartel a la mano, lo hacen con plumón, se paran frente a la casa del diputado, le exigen, le sobreexigen, y así. Eso es lo que hay que hacer, y eso yo creo que con el tiempo va a poder resurgir algo, y sobre todo resaltar mucho el patriotismo del chileno. El chileno es bien nacionalista, entonces yo creo que pueden en ese lado tocar una fibra muy sensible de, oye, te están quitando tu identidad nacional, te están robando la identidad. Fíjate que en este tiempo ha resurgido el patriotismo, ha resurgido el deseo. En general el chileno como que no era tan patriota. De repente empezó a escuchar música folclórica para el 18 de septiembre. Antes escuchábamos música colombiana, cumbia, en fin, todo lo que fuera para bailar. Hoy día hay un resurgimiento porque también nos estamos viendo
fuertemente atacados. Así como están atacando a la patria, están atacando a nuestros hijos. Dijiste algo interesante, dijiste, el que se cansa es el que va a perder. No podemos cansarnos, padres, amigos, familia, tíos, abuelos, todos no podemos cansarnos. A veces nos cansamos, a veces queremos renunciar, pero no podemos cansar. De hecho, estamos recién, después de esto del rechazo, pudimos salir, aprendimos a salir durante unos meses y queremos no dejar este tiempo, no dejar esta energía que se gastó cada sábado y ahora la vamos a empezar a usar en defender a nuestros hijos. Por lo tanto, el mañana, que es sábado 14, a las 11 horas en el Metro El Golf, vamos a defender el derecho y el deber de los padres a educar y formar a sus hijos. Ven con toda tu familia, porque allí vamos a estar esperando, vamos a sacarnos fotos, vamos a subirlas a las redes, vamos a decir, bueno, somos los que somos, estamos los que estamos, pero aquí hay un grupo de gente que vamos a crecer y vamos a seguir haciendo. ¿Kevin? Sí, una última cosita. Para los que son creyentes, veo bastantes comentarios de personas creyentes y es bueno resaltar eso. Las personas que están del otro lado no renuevan sus fuerzas están basadas en el dinero o en lo que puedan obtener o conseguir. Los que somos creyentes renovamos todos los días nuestras fuerzas como el águila. Y no importa si en el Metro El Golf están 5 personas, esas 5 personas se pueden convertir en 5,000 de un día para otro. Entonces, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza y más bien sientan que son 5,000. Créanlo de verdad, porque al inicio de nuestras marchas hemos sido 1, 5, 10 y eso crece finalmente. Ahora, renueven sus fuerzas cada día. Antes de ir a la marcha, arrodíllense, oren, vayan juntos, luchen, regresen a su casa y agradezcan por ese día. Te damos las muchas gracias, Kevin, por ese tremendo mensaje. La verdad es que uno necesita renovar las fuerzas porque esta lucha, como decía bien Carlos, es una lucha espiritual. Aquí no estamos peleando con personas, lo que vemos son personas, pero es mucho más allá. Por lo tanto, nosotros podemos hacer lo que está a nuestro alcance, pero quien tiene todo el poder para hacerlo todo es Dios, y a Él vamos a recurrir y a Él le pedimos cada día que proteja a la familia como Él la diseñó, a los hijos, a los padres, a toda la familia, porque la verdad es que es un diseño maravilloso como Dios lo hizo, y bueno, Él no va a permitir que se destruya. Puede destruirse la sociedad, pero la familia no se va a destruir, porque hasta aquí no la han podido destruir. ¿Cuándo se vota la ley? Le han puesto urgencia suma o suma urgencia, lo cual le da 10 días para que se vote, pero puede renovarse. Carlos, unas últimas palabras. ¿Qué nos dices? Si esta ley fuera aprobada, ¿en qué situación quedaríamos nosotros los padres? Bien, sería una situación muy delicada y grave, pero yo creo que, mira, yo creo que en parte los chilenos no se han manifestado porque no saben el peligro al que se enfrentan. Yo creo que si esta ley se aprueba y se empieza a aplicar, va a haber un rechazo masivo a esta ley. Entonces, si se aprobara y se empezara a aplicar, habría que organizar la resistencia civil contra esta ley y una desobediencia sistemática. Ahí tendría que empezar la verdadera lucha y que esta gente entienda que aunque el chileno no se manifieste, cuando el chileno se cansa, se cansa. Y eso lo vimos, por ejemplo, el año pasado con los chaquetas amarillas, que salieron a defender las ciudades. Yo estoy seguro que si en cuanto a esta ley comience a agredir a la familia, las familias van a reaccionar. Entonces no hay que perder la esperanza ni aún se aprueba la ley. Si aprueba la ley, primero los senadores que la aprueben deberán saber que nadie va a votar por ellos nunca más, primero. Y segundo, deberán saber que puede ser que precipiten al país en luchas intestinas, porque los padres de Chile no van a aceptar esto pacíficamente. Una vez que entiendan lo que se quiere hacer con sus niños, eso no va a ser pacífico. Eso es lo que yo creo. Sí.
Así es. Bueno, yo quiero reiterar el llamado a los padres que viven en Santiago para que el día de mañana nos manifestemos, lleven sus pancartas. Yo fui al supermercado, me compré un cartón piedra negro y ahí lo escribí con tiza, cero creativa, pero en fin, mandamos a hacer un pendón y la verdad es que esta batalla de las garantías lleva casi 5 años en el Congreso, pero la lucha recién comienza. Con ella o sin ella, vamos a defender a nuestros hijos, 5, 10, pero ¿saben qué? Hay un ejército que no se ve. Es un ejército que está a favor de la familia, de los padres, y es un ejército que no se ve, pero está ahí. Así que les animo, padres, les animo a todos los amigos que viven en Santiago. Y los que viven en regiones, organícense, comiencen a salir, busquen un día, una hora y insistan. Todas las semanas vayan, reclamen a sus diputados, como decía Kevin, a sus senadores. Nosotros tenemos representantes, cada región, cada distrito tiene su senador, su diputado. Vayan a sus oficinas, vayan a sus casas, vayan a donde sea, pero síganlos, porque nosotros tenemos todo el deber y el derecho de defender a nuestra familia. Quiero darle las gracias a Kevin, darle las gracias a Carlos, ha sido un tremendo programa, he aprendido muchísimo. A mí me sirve mucho ser muy ignorante porque siempre quiero saber todo y preguntar más cosas, así que quiero darle las gracias a el canal de La Vereda TV, que ha sido tan generosa en compartir toda esta semana con nosotros para que ustedes, padres, se enteren de qué es lo que está sucediendo en el Congreso y que ustedes reaccionen. Tenemos que hacer lo que hay que hacer. Los hijos se protegen con la vida. Si hay derramamiento de sangre, valdría la pena, porque los hijos se defienden con la vida. Muchas gracias, Kevin, muchas gracias, Carlos, que el Señor los bendiga, y muchas gracias a Sebastián, a Elsa y a todos los que trabajan en este lindo canal. Que estén muy bien, nos encontramos mañana en el Metro Golf a las 11 de la mañana. Un abrazo grande a todos. Gracias. ¡Que gane Perú! Gracias. Ojalá.